sostenibles. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión vespertina de Informe RCR que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, Marilia García está en la coordinación de redacción, en la producción Génesis Rodríguez y en la dirección técnica Víctor Mejías. Les saludamos frente a los micrófonos Ellen Marcano y quien les habla Argenis Barreto. Buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos las informaciones. El Colegio de Enfermeros de Caracas y varios docentes reclamaron este viernes que no se aplique a menores de edad en Venezuela la vacuna cubana Abdala, que consideran que es todavía un prototipo pese a haber recibido su autorización para el uso de emergencia por las autoridades de la isla. Los niños son sujetos especiales de derecho y hoy en Venezuela no podemos seguir permitiendo que nuestros venezolanos se conviertan en conejillos de indias, dijo la presidenta del Colegio de Enfermeros en Caracas, Ana Rosario Contreras, que encabezó una pequeña protesta frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Estamos acá porque el señor Nicolás Maduro, quien dice ser presidente de la República, en una de sus cuantas alocuciones dijo que en Cuba se está en este momento realizando un ensayo clínico con niños entre 3 a 16 años. Y que si resultaba un éxito, él lo iba a aplicar acá en Venezuela. Yo quiero decirle al señor Nicolás Maduro que para que un prototipo de vacuna pueda tener el nivel de vacuna, debe primero esa eficacia que demuestra dentro de esa fase 3 ser publicada en una revista científica, ser avalada por organismos rectores como la Organización Mundial de la Salud, y cuando tenga la autorización certificada puede ser administrada esos biológicos. Sin embargo, en ningún país del mundo en este momento se está aplicando a este importante sector de la población como son nuestros niños y nuestros adolescentes. Contreras recordó que más de 600 trabajadores de la salud han fallecido producto a la pandemia de coronavirus en el país y también varios hospitales se han quedado sin oxígeno en medio de la emergencia humanitaria que compleja y que afecta a Venezuela. Estamos los trabajadores de la salud. Hoy los trabajadores de la salud vamos casi por 680 trabajadores fallecidos por COVID-19. No hay equipos de bioseguridad, 60% de nuestros hospitales sin servicio de agua. Hoy vemos noticias graves donde hospitales se han quedado sin oxígeno, afectando la atención a los pacientes que están afectados por esta patología respiratoria. Pero es que en Venezuela no ha desaparecido el cáncer, es que en Venezuela no ha desaparecido el paciente nefrópata, el hipertenso, el oncológico. En Venezuela sigue la emergencia humanitaria compleja en materia de salud, que se ha visibilizado a través del COVID, que no se le ha dado un manejo científico, sino un manejo político. En Carabobo, los gremios de educación y salud manifestaron este viernes en protesta por los bajos salarios en Venezuela, tal y como lo indicó el educador Juan Tortolero, quien llamó al resto de trabajadores a exigir sus derechos y reivindicaciones. Posible eso. Exigimos y exigimos al gobierno nacional que cumpla con las contrataciones y los acuerdos que nosotros hemos suscrito y que exhortamos a la comunidad y a todos los colegas y compañeros del sector salud a que luchemos por nuestros derechos y por nuestras reivindicaciones, que hoy en día estamos en situación prácticamente de calle, porque hoy los docentes y el personal de salud y el personal administrativo y obrero que laboramos, estamos laborando en otros sectores que no tienen nada que ver con nuestro puesto de trabajo. Por su parte, el presidente del Colegio de Enfermeros del Estado Carabobo, Julio García, reivindicó la necesidad de ajustar el sueldo de los trabajadores sanitarios en el país hasta $400 mensuales. No podemos bajar la guardia ante las exigencias del gremio, de las bases gremiales, que es un salario digno para poder satisfacer las necesidades de nuestro hogar. Ese es el llamado que estamos haciendo y convocamos a todos los enfermeros a seguir protestando, a seguir reclamando y no bajar la guardia hasta que nos den ingresos suficientes. Por su parte, el presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría en el estado de Aragua, Alejandro Crespo,
expresó su preocupación ante la posibilidad de que Venezuela vaya a un esquema de flexibilización amplia si el régimen de Maduro decide eliminar el modelo 7+7, tomando en cuenta el nivel de ocupación que ahora mismo hay en los centros asistenciales con pacientes de COVID-19. El monitoreo de Monitor Salud en 27 hospitales centinelas del país dice que estamos entre 65 y 70% de ocupación de camas. Recordemos que en Venezuela no se han construido hospitales nuevos ni se han dedicado hospitales solo a el tratamiento de COVID-19. Por ende, los hospitales del país que tienen una ocupación en este momento alrededor del 70% de sus camas de hospitalización con pacientes de COVID-19, quiere decir que para el resto de las patologías, emergencias, apendicitis, accidentes, neumonías por otras causas, etc., también están ocupados. En otras informaciones, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de 2015, Juan Pablo Guanipa, se solidarizó del diputado de Voluntad Popular, Freddy Guevara, quien fue imputado por terrorismo, y advirtió que es momento de la resistencia en el país. Por eso nosotros tenemos que llenarnos de unidad y dar toda nuestra lucha y todo nuestro esfuerzo hasta lograr que Venezuela salga de esto. Nuestra solidaridad con Freddy Guevara, con todos los presos políticos, civiles y militares, con todos los perseguidos en todas partes de Venezuela. Nosotros tenemos un país que rescatar, tenemos un país que construir y un país que transformar. Por eso el momento es para que todos los venezolanos, con el acompañamiento de los países aliados de la democracia venezolana, sigamos dando la pelea hasta alcanzar nuestra libertad. Que nadie se rinda, esta es la hora de la resistencia, Venezuela triunfará. El Tribunal Cuarto de Primera Instancia en funciones de control con competencia en terrorismo ordenó la medida privativa preventiva de libertad contra 3 hombres y 2 mujeres aprehendidos en la Cota 905 de Caracas durante los enfrentamientos que se suscitaron entre la megabanda del Coqui y cuerpos de seguridad entre los días 7 y 9 de julio. A Héctor Alfonso Vega Rivero se le acusó de los presuntos delitos de terrorismo y tráfico ilícito de municiones, mientras que a los ciudadanos Exerson Adrián Chaparro Castillo y Kendris Kevin Reynoso Parra fueron imputados por terrorismo, tráfico ilícito de municiones y explosivos en la modalidad de ocultamiento y asociación. Por su parte, Mercedes Delgado Iracema e Iraida Coromoto Beitia fueron privadas de libertad por los delitos de terrorismo, tráfico ilícito de municiones y asociación. En internacionales, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se sumó al pedido de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para que la dictadura cubana libere a todas las personas detenidas y cese la represión. Cuba necesita democracia y libertad para desarrollar su economía y que su gente viva con dignidad, escribió el funcionario del hemisférico en sus redes sociales. Entre tanto, en el marco de la primera edición de la Conferencia de Alto Nivel sobre la Situación Global de los Derechos Humanos, que se lleva a cabo en Venecia y Italia, expresó el político venezolano Loren Salent, aseveró que América Latina está en deuda con el pueblo cubano y le dijo que la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos que no puede tapar el sol con un dedo, solo por la opresión que sufren los ciudadanos de la isla de Cuba. No puede seguir defendiendo lo indefendible. Usted no puede tapar el sol con un dedo. Más de medio siglo, el pueblo cubano sigue oprimido. Estamos en deuda con ese pueblo. Cuba, para los latinoamericanos, significa lo que el muro de Berlín era para Europa. Por su parte, el cantante del grupo Orishas, Yotuel Omar Manzanares Romero, coautor del tema Patria y Vida, indicó que la canción pasó con fuerza de la plataforma YouTube a las calles de La Habana durante las protestas de este fin de semana, porque el pueblo está cansado y con ganas de cambio. El tema, que se ha vuelto emblemático en las protestas,
le permitió visualizar la Cuba que le gustaría tener, según indicó el artista, quien dice formar parte de una generación que se ha tenido que ir de la isla dejando a su familia atrás. Llegó en un momento en que el pueblo, cansado, agotado y con ganas de un cambio, con ganas del final de la dictadura, tuviera esta canción como visualizando con la letra de esta canción, Patria y Vida, visualizando la Cuba que le gustaría tener, ¿no? Una Cuba de patria y vida, una Cuba de patria y sueños, de patria y esperanza, de patria y fe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que resume Patria y Vida? En otras informaciones, la tasa de positividad en Chile en el número de casos detectados de COVID-19 por cada 100 pruebas PCR realizadas fue del 3.1%, el índice más bajo desde que comenzó el registro de este dato en mayo de 2020, según informaron las autoridades sanitarias. Después de 3 meses de una grave segunda ola que puso en contra las cuerdas al sistema hospitalario, la crisis sanitaria remite al país, en donde ha registrado una drástica caída en el número de contagios nuevos en las últimas 4 semanas. 23 de julio, sábado 24. En Colombia, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que el próximo 23 de julio se iniciará el ciclo de vacunación para mujeres embarazadas contra el COVID-19, un grupo poblacional de especial vulnerabilidad en medio de la pandemia. Queremos anunciar que a partir del viernes 23 de julio, sábado 24 y domingo 25 de julio estaremos lanzando en el país una gran campaña de vacunación para mujeres gestantes, mujeres embarazadas que van a ser vacunadas con la vacuna de Pfizer con su primera dosis a nivel nacional. De manera que invitamos a todos los departamentos, distritos, capitales del país a convocar a las mujeres, las señoras embarazadas para que asistan a esta gran vacunatón que estaremos realizando entre el 23 y 25 de julio para poder cubrir esta población que enhorabuena ha sido cubierta, va a ser cubierta por la vacuna de Pfizer. La Casa Blanca alertó este viernes que la crisis del coronavirus en Estados Unidos es ahora una pandemia de personas no vacunadas en un momento en el que el gobierno pretende frenar la desinformación sobre las inoculaciones. La directora de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos, Rochelle Walensky, aseguró en una rueda de prensa organizada por la Casa Blanca que la situación actual se está convirtiendo en una pandemia de personas no vacunadas. En otras noticias, el funeral del presidente de Haití, Jovenel Moïse, asesinado a tiros el 7 de julio, se realizará el 23 de julio en Cap-Haïtien, al norte del país, anunció este viernes el gobierno. El anuncio fue realizado por el Ministerio de Cultura y Comunicación, Pradel Enríquez, en una intervención ante la prensa junto al primer ministro Claude Joseph. En economía, la tecnológica china Xiaomi desbancó en el segundo trimestre de 2021 a Apple para convertirse por primera vez en su historia en el segundo mayor vendedor de teléfonos inteligentes del mundo, reveló hoy la consultora Canalys de referencia en el sector. Según las estimaciones preliminares de Canalys, entre abril y junio las ventas globales de Xiaomi aumentaron un 83% interanual hasta hacerse con un 17% de la cuota de mercado, siendo superada únicamente por la coreana Samsung. Los precios internacionales del petróleo caían levemente en horas de la tarde. El WTI de referencia en Estados Unidos se ubicaba en $70.60 el barril, mientras el Brent de referencia en Europa se cotizaba en $73.37. Y en los deportes, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamamiento a todos los países y grupos armados a respetar la tregua olímpica, con motivo de los próximos Juegos Olímpicos en Tokio, que se celebran entre el 23 de julio y el 8 de agosto, seguidos por los Juegos Paralímpicos entre el 24 de agosto y el 5 de septiembre. Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, indicó que la competición deportiva universal
extenderá el faro de esperanza para la humanidad. Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 serán un faro de esperanza para un futuro mejor y más pacífico. Así estamos llegando al final de este informe RCR por el día de hoy. Esperamos que pasen un feliz fin de semana. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM.